Hay veces que nos enfrentamos a situaciones súper complejas, difíciles, a veces creíbles y también increíbles. Y es el caso de don Pedro, que tuvo que retirarse temprano de su trabajo porque tenía la necesidad imperiosa de ir a su casa. Él no entiende por qué. Pidió permiso y se fue a su casa. Era un momento en que no había celulares. Para poder contactarse con su familia tenía que ir a un teléfono que quedaba en la esquina en un negocio. Y él ese día, de manera muy imperiosa, decidió pedir permiso e irse. Él no tiene claro por qué, pero algo le decía que tenía que irse a la casa. Había estado cumpliendo un turno de 24 horas. El día anterior había llegado temprano y le habían pedido hacer la noche por dos de sus colegas que habían presentado complicaciones para asistir a cumplir sus turnos. Trabajaba en un hospital y era enfermero. Y Pedro disponía de muy buena voluntad para eso. Y a mediodía decidió retirarse y se fue para la casa. Y cuando llegó a la casa, estaba todo tranquilo. Su esposa estaba preparando ya la once, el té. Sus hijos estaban viendo la tele y su papá estaba también en su cuarto viendo el partido de fútbol. Y la esposa se extrañó al verlo. ¿Por qué llegaste tan temprano si habías quedado de llegar hoy ya pasada las 8 de la noche para cumplir el turno de 24 horas? No sé, le dijo, pero tenía necesidad de venirme para acá. Tenía necesidad de estar aquí en la casa. Era día domingo y para los servicios de salud no hay días festivos ni fines de semana, es decir, se cumplen turnos y hay que cumplirlos. Y a eso de las 6:30 de la tarde, estaban conversando y tomándose una taza de té y empezó el terremoto. Era el año 1985. Y el terremoto fue terrible y parte de una de las paredes divisorias de la casa donde él vivía, no era su casa, era la casa de los padres de él, cayó. Y el perro que estaba al lado pasó al patio donde él vivía. Y todos ahí reunidos en el patio, orando, llorando y pidiendo, rogando a Dios para que este terremoto terminara lo más pronto posible. Y bueno, pasó. Pero Pedro recuerda que en el momento en que se produce este terremoto, su padre tenía unos cuadros puestos en el muro y estos cayeron estrepitosamente sobre una pequeña bandeja, una pequeña mesita donde habían unas bandejas con vasos. Y quedó la escoba, todo roto, saltaron los vidrios. Y fue esto en el atardecer y se fue la luz. No hubo luz. Toda esa noche, toda la ciudad de Santiago quedó a oscuras prácticamente. Y esa noche no durmieron.
Fueron réplicas tras réplicas y fue algo extraordinario. Extraordinario por el evento mismo. Afortunadamente él no sufrió daños físicos, ni su esposa, ni sus hijos, nada, ni su padre que estaba ahí tampoco. Pero fue ese sentimiento, esa sensación extraña que le decía que debía dejar el hospital, debía irse a su casa. Cosa extraña, nunca él había pedido permiso para retirarse antes, jamás. Incluso sus compañeros de trabajo lo miraron extrañados, pensando que se sentía mal, estaba enfermo. Podrían haber pensado que estaba agotado, estaba haciendo un turno de 24 horas. Pero no, él decidió irse porque algo le decía que tenía que estar en la casa. Y fue así. Esas cosas suceden. Y la providencia le avisó, tal vez, su intuición de hombre de hogar, le anticipó lo que venía, no se sabe. Pero hasta el día de hoy él agradece que ese día estaba en la casa, pudo ayudar a su esposa a tranquilizarla porque fue terrible, tranquilizar a sus hijos que eran pequeños en ese momento, darles la seguridad de que estaba bien y que todo eso iba a pasar. Estos son eventos en donde la divinidad se hace presente, en donde el entendimiento se concreta en acciones bien precisas que no pueden responderse. No hay una respuesta de por qué se actúa así o se toma una decisión así de inmediato. Pero hay algo en el aire, hay algo en la mente humana que nos avisa de estos eventos. Eso es lo maravilloso. ¿Será Dios? ¿Serán los ángeles? No lo sabemos. Pero a muchas personas ese día les pasó algo especial. Por eso esto es súper importante comentarlo, divulgarlo, porque es interesante el momento en que creemos que existe un Dios todopoderoso que nos protege, que nos cuida, que nos aconseja. Eso quería reflexionar esto el día de hoy. Hasta pronto, cuídense.